Prepárate para un viaje profundo, envolvente y revelador. No es un recorrido por lo que ya conoces, sino por lo que Roma escondía en los detalles, porque es en los pequeños elementos donde se esconde la verdadera grandeza. Estos 10 datos no son anécdotas, son ventanas a una civilización que sigue viviendo dentro de nosotros. Comencemos este viaje por el imperio que nunca murió. Un Roma no tuvo una sola fundación en se refundó muchas veces, aunque los romanos celebraban el 1 de abril del 753 a.C. como fecha oficial de la fundación. La realidad arqueológica muestra un proceso mucho más complejo. Roma no nació de un acto único, sino de una fusión gradual entre aldeas dispersas. Las colinas del Tíber, con sus pequeños asentamientos pastoriles, formaron una unidad social y política que dio origen a la ciudad. Esta fundación múltiple revela el carácter dinámico de Roma, que desde sus inicios sabía adaptarse para sobrevivir. Cada gran transformación histórica puede considerarse una refundación. La caída de la monarquía y el nacimiento de la república, por ejemplo, redefinieron por completo la estructura de poder y la relación entre ciudadanos y Estado. Más tarde, el paso de república a imperio representó otra gran reinvención institucional. Roma no temía cambiar sus cimientos para evitar su colapso. Esta habilidad explica gran parte de su longevidad, pues se reconstruía a sí misma ante cada crisis. Incluso en tiempos turbulentos, Roma encontraba el modo de reestructurarse. Tras guerras civiles devastadoras, surgieron liderazgos capaces de reorganizar las instituciones y devolver estabilidad al mundo romano. Este patrón de adaptación es uno de los secretos mejor guardados del imperio. Mientras otras civilizaciones quedaban atrapadas en modelos rígidos, Roma evolucionaba. La arqueología también confirma esta dinámica. Bajo edificios emblemáticos se encuentran capas de estructuras anteriores que revelan una evolución constante. Roma fue una ciudad construida sobre su propio pasado, un organismo vivo que nunca dejó de transformarse. Su identidad no fue estática, fue una construcción continua, y esa es quizás su mayor fuerza. 2. El primer centro comercial del mundo estaba en Roma, el mercado de Trajano. Construido en el siglo II después de Cristo, fue un complejo comercial monumental que anticipó los centros comerciales modernos. Con más de 150 tiendas distribuidas en varios niveles, ofrecía productos provenientes de todo el imperio, desde especias orientales hasta vinos africanos. Todo podía encontrarse en sus pasillos. Roma entendía que el comercio debía estar organizado en un espacio accesible y funcional para la población urbana. Lo más impresionante era su diseño arquitectónico. Los pasillos semicirculares y las escaleras internas permitían una circulación fluida. Las tiendas estaban dispuestas de forma estratégica según sus productos, y algunas dependencias funcionaban como oficinas administrativas. Este lugar no solo era un mercado, era un centro neurálgico de interacción social y económica. El ambiente del mercado reflejaba la multiculturalidad del imperio. Comerciantes de diferentes regiones hablaban diversas lenguas, intercambiaban mercancías y negociaban precios. Era un microcosmos de Roma, donde se encontraban costumbres, acentos y tradiciones que venían desde las fronteras más lejanas. En ese espacio, el imperio se volvía tangible. La planificación del mercado demuestra la visión futurista de Roma. Hoy visitamos centros comerciales con áreas específicas, tiendas agrupadas por categorías, zonas de descanso y oficinas internas. Pero Roma ya lo había ideado hace 2 milenios. El mercado de Traiano no fue solo una construcción, fue una revolución urbana. 3. Los romanos inventaron un cemento casi indestructible. El Opus Caementicium u Cementu Romanu permitió construir obras que desafían el tiempo. Su composición, basada en ceniza volcánica, generaba una mezcla resistente que incluso podía endurecerse bajo el agua. Gracias a este material surgieron puentes, acueductos y templos que permanecen en pie después de siglos. La ingeniería romana no solo era avanzada, estaba adelantada a su tiempo. Investigaciones modernas han demostrado que este cemento tiene propiedades de autorreparación. Cuando se formaban microgrietas, la interacción entre los componentes generaba minerales nuevos que sellaban las fracturas. Esto explica por qué el Panteón, con su gigantesca cúpula, sigue intacto, mientras que estructuras modernas requieren reparaciones constantes.
El uso del cemento romano permitió diseños arquitectónicos imposibles para civilizaciones anteriores. Las grandes termas con sus techos abovedados o los puentes que cruzaban ríos caudalosos eran obras que desafiaban las limitaciones estructurales de la época. Roma construyó no solo para el presente, sino para la eternidad. Lo más sorprendente es que la fórmula exacta del cemento se perdió durante siglos. Las generaciones posteriores no lograron replicarlo con precisión. Solo recientemente, la ciencia moderna ha podido comprender su química. Los romanos crearon un material que superaba al de su tiempo y al nuestro. 4. Los romanos tenían redes sociales en sus muros. En ciudades como Pompeya y Herculano, los muros revelan una intensa vida social. Inscripciones, mensajes humorísticos, anuncios, críticas políticas y declaraciones de amor cubrían las paredes. Esta práctica convertía las calles en una especie de red social antigua, donde cualquier ciudadano podía expresar su opinión al público. Los grafitis incluían desde simples dibujos hasta poemas improvisados. Muchos comerciantes anunciaban sus productos directamente en las paredes, mientras que candidatos políticos promovían sus campañas con frases pintadas. El espacio urbano era un lienzo de voces ciudadanas, sin filtros ni intermediarios. Para los historiadores, estos grafitis son una mina de información sobre la vida cotidiana romana, a diferencia de los textos oficiales que representan la visión del Estado. Los grafitis muestran la realidad espontánea del pueblo en sus preocupaciones, sus alegrías, sus conflictos y su humor. Esta costumbre revela algo fundamental. Los romanos eran profundamente comunicativos. Tenían una necesidad constante de expresarse, de conectarse con otros, de dejar una marca. Sus muros eran el equivalente antiguo a nuestras redes sociales digitales. 5. Roma inventó las autopistas de la antigüedad con más de 400.0 kilómetros de caminos construidos. Roma creó la red vial más impresionante del mundo antiguo. Estas vías estaban hechas en capas, con sistemas de drenaje, pavimentos resistentes y pendientes calculadas con precisión. Gracias a ellas, el imperio podía mover ejércitos, mercancías e información con una rapidez sin precedentes. La expresión "todos los caminos conducen a Roma" tenía un fundamento literal. El Miliarium Orium, una columna dorada en el foro, marcaba el punto desde donde se medían todas las distancias oficiales. Era el corazón logístico del imperio, el punto cero de un sistema que conectaba 3 continentes. Esta infraestructura permitió controlar regiones lejanas mediante comunicaciones eficientes. Los mensajeros imperiales podían recorrer miles de kilómetros en pocas semanas, llevando órdenes, noticias o advertencias. La estabilidad política del imperio dependía en gran medida de esta red vial. La durabilidad de estos caminos es sorprendente. Muchos siguen visibles o han sido reutilizados por carreteras modernas. La ingeniería romana no fue un lujo monumental, fue una herramienta de poder. 6. Roma logró una revolución hidráulica sin precedentes. El agua era abundante en Roma gracias a sus impresionantes acueductos. Estos transportaban agua cristalina desde montañas lejanas, manteniendo una pendiente perfecta durante kilómetros. La ciudad disfrutaba de fuentes, termas, piscinas, riego agrícola y sistemas sanitarios muy avanzados para la época. Las termas eran más que simples baños, eran centros sociales donde se discutía política, se hacía ejercicio, se leían textos y se cerraban negocios. Eran espacios de encuentro accesibles para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus económico. Este nivel de infraestructura hidráulica no se volvería a ver en Europa hasta muchos siglos después. Roma había entendido que el bienestar público fortalecía la cohesión social. Una población con acceso a agua y baños era una población más sana, más productiva y más unida. La ingeniería hidráulica romana fue tan avanzada que algunas de sus estructuras aún funcionan parcialmente. Los romanos no solo distribuían agua, distribuían calidad de vida. 7. El fast food existió primero en Roma, debido a que muchas viviendas carecían de cocina. Los thermopolium se convirtieron en esenciales. Estos locales ofrecían comida caliente lista para consumir en sopas, panes, guisos y bebidas. Eran el equivalente antiguo de la comida rápida. Los mostradores contenían grandes vasijas incrustadas donde se conservaban los alimentos. Los clientes podían comer allí mismo,
llevar la comida o conversar mientras bebían vino especiado. Era un lugar de encuentro social para las clases populares. En Pompeya se han encontrado thermopolium perfectamente conservados, con restos de comida carbonizada por la erupción. Gracias a estos descubrimientos, conocemos recetas, hábitos alimenticios y dinámicas comerciales de la vida romana. Este sistema revela que Roma entendía la importancia de ofrecer soluciones prácticas a su población urbana. La comida rápida no es un invento moderno. Es una herencia romana. 8. El Coliseo era una máquina de efectos especiales. El Coliseo poseía un gigantesco toldo llamado Valarium, que podía cubrir gran parte del anfiteatro. Este sistema, operado por marineros, regulaba la luz y ofrecía sombra a miles de espectadores. Era una obra maestra de ingeniería coordinada. Bajo la arena existía una red de túneles, ascensores y plataformas móviles. Desde allí se elevaban animales, gladiadores y decoraciones sorprendentes. Las escenografías podían cambiarse rápidamente, generando efectos dramáticos que dejaban al público atónito. Estos mecanismos convirtieron los juegos en espectáculos teatrales. No era solo combate, era una puesta en escena. Los romanos entendían la psicología del entretenimiento y sabían cómo impactar emocionalmente al público. El Coliseo no era solo arquitectura monumental, era tecnología aplicada al espectáculo, un teatro de ingeniería diseñado para asombrar. 9. El derecho romano sigue siendo la base de muchas leyes modernas. Roma creó un sistema jurídico racional, ordenado y universal. Conceptos como contrato, propiedad, herencia o responsabilidad civil nacieron allí. El derecho romano fue el primer intento organizado de crear leyes coherentes para sociedades multiculturales. Las 12 tablas establecieron la idea de que la ley debía ser escrita y accesible para todos. Este principio revolucionó la administración de justicia y sentó las bases de la transparencia legal. Con el tiempo, Roma desarrolló tribunales especializados, notarios, defensores y procedimientos claros. Su enfoque pragmático y su deseo de justicia influyeron en los códigos civiles modernos, especialmente en Europa y América Latina. Estudiar derecho romano es estudiar los cimientos del pensamiento jurídico occidental. Roma no solo organizó un imperio, organizó nuestra idea de justicia. 10. Roma no se extinguí, se transformó. La narrativa tradicional dice que Roma cayó en el año 476 después de Cristo, pero esto es una simplificación. El Imperio Romano de Oriente continuó durante 1000 años más como Imperio Bizantino. Las instituciones romanas siguieron funcionando, adaptándose con nuevos nombres y estructuras. En Occidente, muchas ciudades conservaron trazados romanos. La Iglesia adoptó el latín y las instituciones romanas y los reyes medievales se inspiraron en el modelo imperial. Roma dejó de existir políticamente, pero no culturalmente. El latín evolucionó en las lenguas romances. Las leyes romanas influenciaron códigos civiles y la arquitectura renacentista recuperó formas clásicas. Roma se convirtió en una fuente de inspiración permanente, un ideal de orden, grandeza y permanencia. Roma no murió, cambió de forma. Se dispersó en pueblos, lenguas y sistemas, pero nunca desapareció. El mundo moderno es, en muchos sentidos, una extensión de Roma. Cada uno de estos datos abre una ventana a la magnitud de la civilización romana. No son anécdotas aisladas, son piezas que explican por qué Roma fue capaz de moldear el mundo. Entender sus innovaciones permite comprender cómo se formó la civilización occidental y por qué su legado sigue vivo. Roma combinó visión, técnica, ambición y adaptación. Supo organizar sociedades diversas, construir infraestructuras duraderas y crear instituciones que sobrevivieron siglos. Sus avances no fueron accidentes, sino decisiones conscientes que marcaron el rumbo de la historia. Este documental no pretende cerrar la historia de Roma, sino abrirla, porque Roma no es un capítulo terminado, sino un eco permanente. Sus ideas siguen respirando en nuestras ciudades, nuestras leyes y nuestra cultura. Entender a Roma es entendernos a nosotros mismos, y así, entre acueductos eternos,
cementos indestructibles, caminos que cruzan continentes y muros que hablan, Roma se revela como una civilización inmortal. No porque sus emperadores aún gobiernen, sino porque su esencia sigue moldeando al mundo. Roma no pasó. And Roma permanece.